Amigos suscriptores, un saludo cordial. Una nueva entrega hoy con una persona que aporta mucho a la economía del país, al sistema de transporte y al sistema de carga de nuestra nación. Un segmento de la economía que no, como todos, es quizás de los segmentos más generadores de empleo y más necesarios a la hora de construcción de país y de tejido social. Tengo el gusto de presentarles a John Jairo Arias, gerente propietario de Montacargas y Transporte. John, bienvenido al programa y gracias por recibirnos. Hola Jaime, ¿cómo estás? Muchas gracias a usted por invitarme a su programa. John, como es costumbre en mi canal, comencemos un poco hablando de tu niñez, de tu inicio en este mundo. ¿Dónde naciste? Aquí en Medellín. ¿Hijos? Sí. Tengo dos hijas. ¿Estás actualmente casado? Sí, ya llevo 37 años casado. O sea, sos ejemplo matrimonial. Felizmente casado, sí. ¿Estudios? Pues yo estudié primaria y bachillerato. Primaria y bachillerato. La primaria en la escuela Caracas, queda por allá en Boston. El bachillerato lo estudié en el Consejo de Medellín, un liceo que queda como por el estadio, por ahí cerquita del estadio. Y la universidad estudié ingeniería mecánica en la Bolivariana. Soy ingeniero Hubo mecánico. Conectividad. Terminamos bachillerato y arrancamos de una con la universidad. Sí, ajá, así fue. ¿Recursos propios o préstamo del ICETES, hermano? Díganos la verdad. No, sí, fue con préstamo del ICETES. Arranqué a estudiar pues en la Bolivariana, pues lo que me motivó a estudiar en una universidad privada, a pesar pues de que no tenía los recursos, porque pues mi familia de muy escasos recursos, pero la situación en el año 80, en 1980, era que la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional vivían constantemente en paro, y yo quería salir a trabajar, a terminar mi carrera rápido para empezar a trabajar y poder tener pues como un medio de ingresos para mí y para mi familia. ¿Cuántos hermanos, John? 5 hermanos, yo soy el mayor. ¿Y te tocó sostener toda esa camada y sacarlos adelante como muchos? No, realmente fue un periodo de estudio, más de estudio que, o sea, yo no trabajaba. Al final de la carrera sí estuve trabajando, pero inicialmente solamente estudio. Mi mamá, ella trabajó en el SENA, ella era instructora de modistería y de sastrería, y ella nos sostenía, y mi padre, pues mi mamá estaba separada de mi padre, pero mi padre nos dejó una pensión del ejército, porque él se pensionó en el ejército y le dejó esa pensión a mi mamá para ayudarme en los recursos. Hoy en día tus hermanos están vivos. Afortunadamente todos los hermanos. Toda la familia y tu madre. No, ya mi mamá ya falta, y mi papá también ya falta, ya ninguno de los dos. Terminas la carrera. ¿Estudiaste solo estudiando o hiciste carrera estudiando y trabajando? En los últimos año y medio, un tío que trabajaba en una empresa de sistemas me consiguió un trabajo por la noche, entonces yo me iba a trabajar unos días por la noche. Cuando la parte de sistemas la información era con unas tarjeticas perforadas, entonces yo cogía y digitaba toda la información de empresas públicas, de agencia auto, de ventas de vehículos, todo eso lo digitaba ahí en esas máquinas, y eso me ayudaba pues como a tener un poquito de ingresos para poder pues comprar algo de ropa y comprar ciertas cosas. Pero la universidad sí fue con muy poquitos recursos, porque pues mi mamá no tenía, ella no le alcanzaba para pagarnos una universidad. Optaste entonces por apoyarte en una entidad gubernamental como el ICETEX. Sí, el ICETEX fue el que me pagó pues toda la carrera con el préstamo. Ya nosotros pues, o sea, ya ahí no había más recursos.
cuando iba a la universidad, pues yo vivía en Belén Las Playas y para ir a la Bolivariana que queda ahí en Laureles, pues más bien me iba en una bicicleta que tenía yo porque pues no había plata pues para el pasaje ni nada de esas cosas. Y por la mañana pues que, como esas clases casi siempre empiezan a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana me devolvía para la casa, desayunaba y me volvía otra vez para la universidad a seguir estudiando. O sea, nada fácil te tocó. No, siempre estuvo Pero bueno, fuerte. eso es muy, muy sabroso, ¿sabes por qué, John? Porque de eso aprende uno mucho y madura uno mucho, ¿no crees? Sí, fue una experiencia pues muy enriquecedora para mí porque pues aprende uno como a valorar todo, pues que uno tiene que buscarse las cosas, que nada es que se lo den a uno los padres, sino que uno tiene que aportar de parte de uno para, para poder sostener también su forma de ir ingresando. John, terminamos la universidad. ¿Qué viene después de la universidad a nivel laboral? Tuve unos empleos, trabajé en un taller automotriz como jefe de mecánica, después trabajé ahí como 6 meses, 8 meses, de ahí pasé a trabajar a una empresa de corte y doblez, que se llama Cortes y Perfiles, y después trabajé con otra empresa que fabrica equipos en acero inoxidable. La empresa se llama EPI, Equipos para Procesos Industriales. Ahí aprendí a hacer tanques en acero inoxidable, intercambiadores de calor, a trabajar mucho con el acero inoxidable. Allá estuve 2 años. Soltero. No, En no, esa época o ya sea, tenías, no, ya estabas casado. cuando yo me casé terminando la universidad, yo estaba haciendo la práctica, la hice en ISA, en interconexión eléctrica, en la estación hidroeléctrica de San Carlos, y me casé. Pero entonces me casé y yo todavía sin trabajar, entonces nos tocó fue... Nos tocó fue casamos. lentejas, arroz y salchichón. Sí, nos tocó. Nos casamos y ya cada cual para su casa para seguir viviendo mientras tanto cada uno El en su amor casa. es muy grande, hermano. Sí, así fue la cosa. Bueno, entonces hacemos ese peregrinaje por varias empresas. ¿Y cómo surge la idea de montacargas y transporte? Eh, o sea, yo primero tuve otra empresa. Primero, o sea, estuve más o menos 2 años trabajando de empleado. A los 2 años me retiro de equipos industriales. Mi esposa le había dado como $1000, un hermano de ella que había venido de Estados Unidos, y le dije que me prestara esos $1000 y compré un equipo de soldadura y una pulidora. Y con eso busqué un amigo que era soldador y nos pusimos a fabricar tanques y hacer como equipos pues de estructura metálica y pues equipos metalmecánicos. Con él estuve más o menos por ahí 2 años. A los 2 años me encontré con un compañero de la universidad que trabajaba en aceros industriales y le comenté pues que yo estaba trabajando en eso. Me dijo, me interesa. Y yo le dije, pues empezamos a hablar y decidimos formar un taller metalmecánico. Esa fue tu primera incursión en Cámara de Comercio. Sí. La primera vez La que primera ingresaste vez. al sistema Sí. del país. Ajá. Le pusimos, no, anteriormente cuando estuve con el muchacho que era soldador, él ya tenía la empresa que se llamaba Solda Precisión y él me asoció a esa empresa, pero él estaba en Cámara de Comercio y todo. Y ya cuando me asocié con mi compañero de la universidad, Tiberio Henao, ya sí formamos una Cámara de Comercio, una sociedad entre los dos, hicimos una escritura, había que hacer una escritura en una notaría y ya empezamos la empresa. Él es muy bueno para las ventas, era muy bueno para las ventas, entonces él se dedicó a la parte comercial y yo me dediqué a la parte de producción, de jefe de producción. Entonces, más o menos fue como parecido a lo que hacíamos en equipos industriales de Colombia. En EPI, en equipos para procesos industriales.
Fue la misma línea de trabajo. Estuvimos trabajando más o menos 10 años. Eso era un trabajo pues siempre con mucho ruido, porque eso es con pulidoras, con soldadura. Las láminas se cogen y se les da un proceso de rolado. Se le ponen unas tapas que son bombeadas. Eso con soldadura, fabricación pues de un montón de cosas. Estuve más o menos 10 años. En esos 10 años nos iba bien, nos iba pues relativamente bien, y en ese momento yo ya tenía un apartamento, pues que era el mayor anhelo de mi vida, era tener un apartamento pues para poder estar con... El tuyo y el de todos. Sí. Es que, ¿cómo es que dice el dicho? No tener casa no es riqueza, pero no tenerla es pobreza. Sí. Con las utilidades que nos dio Equipos Industriales de Colombia, me compré otro apartamento. Y nosotros allá estábamos en Itagüí, cerquita de la avenida Pilsen, y como fabricamos equipos tan grandes, teníamos que utilizar unas montacargas. Ahí cerquita estaba Montacargas Itagüí, entonces los llamábamos muchas veces a que con las montacargas nos movieran los equipos o los cargaran ya al camión para despacharlos. Y me empezó como a gustar esa parte de las montacargas. Y en un momento dado tomé la decisión de que, como ya tenía 2 apartamentos, vendí uno y me compré unas montacargas. ¿De nuevas o usadas? Me compré una nueva y 3 montacargas usadas. ¿Compraste en plaza o importaste? No, todo eso fue comprado aquí en Plaza. Sí. Compré la nueva en la distribuidora Nissan, y las 3 usadas las compré en Bogotá. ¿Pero ya tenías empresa propia o seguías con el socio? Seguía con el socio, pero en ese momento él ya dijo, no, pues usted ya compró como unas montacargas, usted ya no se va a dedicar tanto a la empresa de fabricación pues aquí de equipos industriales, entonces separémonos. Me dijo, ¿me compra o qué hacemos? Y dije, no, pues yo ya no le puedo comprar porque la plata que tenía ya la compré en la montacarga, entonces más bien le vendí la parte mía a él. Entonces él siguió con la fabricación de los equipos y yo ya con las montacargas ya me fui ahí cerquita en Itagüí. John, ¿es bueno las sociedades? Yo creo que sí son buenas las sociedades, dependiendo como del carácter de las personas, porque uno en sociedad pues tiene más apoyo, tiene con quién conversar, con quién consultar las cosas, y se toman decisiones en común. También tiene sus ventajas no tener socios, porque en el caso mío yo era pues muy arriesgado, entonces ese riesgo hay veces que las otras personas no lo corren. Y ya pues yo tomaba unas decisiones demasiado arriesgadas y o me impulsaban o también cometía Claro muchos que es que errores. usted tuvo sociedad desde que casó con la mujer, hermano. Uno con la señora es la mayor sociedad que tiene. Uno en la vida tiene 2 socios, la mujer y la Diana. ¿Sabes que la Diana es el socio principal de uno? Sí. Todos los días lo llaman. Sí, pero es algo bueno, porque pues aportaron en impuestos ya sea al municipio o a la nación, pues es porque también uno está recibiendo Sí, beneficios. claro. Sí. Uno tiene carreteras, hay escuelas. O sea, cuando uno estaba al principio, yo estudiaba en escuela pública o en un liceo público, y eso era de cuenta del gobierno. ¿De cuenta de los impuestos? De cuenta de los impuestos. Sí, O sea, claro. uno tiene que ir retribuyendo después eso que recibió del gobierno, pues ya sea municipal o nacional. ¿En tu vida empresarial has tenido apoyo de la banca? Sí, o sea, inicialmente de las utilidades que tuvimos, pues vendí ese apartamento y compré las máquinas. Pero con eso empecé a trabajar, pero no era suficiente o sea, yo empecé en Itagüí a trabajar y de allá me empezó a ir muy mal, demasiado mal. Tanto que pensé que no iba a ser capaz pues yo dije, no, o sea, como que
Ya Como estaba que en un no es lo trabajo más mío. seguro, ya No, estaba esto en no- un trabajo seguro, me vine a experimentar con montacargas y aquí estoy como en un problema porque no habían demasiadas máquinas allá en Itagüí y el precio era muy económico, entonces como que no le daba a uno con qué sostenerse. De los operadores que conseguí para manejar las máquinas, uno me dijo que nos viniéramos para este sector de San Diego. Aquí al Entonces, frente del Hospital General. sí, entonces trajimos la máquina de él y la maquinita de él era trabajando por todos estos lados, para un lado y para el otro, y las otras allá quietas. Y yo, voy a ver qué es lo que pasa. Y esos llamaban de un lado y del otro, pero los de aquí. Entonces estuvimos como un mes así y vimos que había más movimiento para carga por aquí en San Diego que lo que había en Itagüí. Entonces entregué el local que tenía alquilado allá y me vine para acá. Aquí había un parqueadero donde está ahora la Ford, antes eso era un parqueadero. Ahí me alquilaron un pedacito, me conseguí un contenedor y lo puse de oficina. Me alquilaron pues el espacio para el contenedor, lo adecuamos para oficina, pues porque como yo sabía lo de soldar y todas esas cosas, conseguí una persona que me lo adecuara. Entonces un contenedor que nos encontramos, la mitad era de oficina y la otra mitad era como el taller de las máquinas. Y ahí entonces estuve con un hermano mío, con Oscar. Él tenía un taxi y lo vendió. Él dijo, no, yo también quiero ir allá a trabajar con las montacargas. Entonces vendió el taxi y se compró una montacarga, que es éramos los dos y tres operadores de montacarga. Entonces él unas veces era secretario atendiendo las llamadas. O si no, entonces ya hacíamos una factura, entonces él iba a cobrar las facturas. En ese entonces funcionaban los beepers. Sí, claro. Y Total. entonces él tenía un beeper y yo tenía otro, entonces lo mandaba Y a esperar que la operadora no estuviera almorzando. Pero un minuto que estaba almorzando. Sí, así fue. Entonces él era secretario, era mensajero y era operador de Sí, montacarga. lo que nos ha tocado a todos los empresarios hacer diferentes funciones para poder salir. Sí, así es. Y pues las anécdotas es que él se iba a entregar una factura y ya iba por allá en la mitad del camino. Y yo le ponía un beeper, Oscar, devuelva, que resultó un servicio y se devolvía. No, entonces la factura para más tarde venía, cogía la máquina y iba a hacer el servicio. Y así empezamos, trabajando así con las uñas. Nos fue pues bien, aquí ya en este sector ya había más movimiento y empezamos a ir trabajando. ¿Cuántos años lleva Montacarga y Transportes, John? Empezamos en el año 1999, o sea, llevamos 22 años más o menos. Y a lo largo de esos 22 años, ¿cuánto empleo has generado? Hoy en día, ¿cuántos empleados tenés? En este momento tenemos 72 personas más o menos. En el Pila. Todos, o sea, cumplís todos, con todos los sí. parámetros que exige el gobierno para estar tranquilo y para darle bienestar a tus empleados. O sea, es que el negocio más malo que puede hacer uno es no tener una persona afiliada a la seguridad social. A una persona le pasa un accidente o algo y entonces ya toda esa responsabilidad queda a cargo de uno. Total. Entonces, lo mejor es tenerlos afiliados a todos, a la EPS, los riesgos profesionales. Lo y la que llaman pensión. el Pila. Ujú. Sí. 22 años, hoy en día, ¿cuánta maquinaria tenés? Porque arrancaste con un montacargas, dos me dijiste, Sí. ¿cierto? Hoy en día, ¿cuántas unidades tenés? Estas montacargas, lo que pasa es que ellas van llegando a una vida útil y ya no se utilizan tanto, entonces hay que ir renovando. Entonces, operativas de equipos, tengo más o menos por ahí 55, 60 equipos. Y tengo por ahí otros 30 equipos que ya no están operativos, ya los tengo ahí como que han salido de servicio. Siquiera me diste pauta para una pregunta. Hoy en día Colombia y el mundo está muy enfocado a la conservación del medio ambiente. Tú sabes que eso es un tema
casi que obligado, el gobierno lo está reglamentando mucho. Todo ese material, todo ese aceite, todas esas llantas viejas, todas esas máquinas que ya no usas, ¿a dónde para eso? Bueno, las máquinas que no se usan ya se llevan a un patio que tenemos en Atillo. Ya después de ahí se deshuesan, como se dice, y se venden por chatarra. La gente que las compra por chatarra las funde y vuelven a hacer el proceso de fabricación de acero. Sí. Los aceites, nosotros tenemos una empresa que viene y recoge todos los aceites. El aceite es muy apetecido porque, yo no sé, esas empresas cogen ese aceite y Creo que lo utilizan mucho para el asfalto. sí, para una emulsión. Sí, exacto. Bueno, las baterías también son Reciclables todo. reciclables al 100%. Las llantas, también tenemos una recuperadora de cauchos, que esa empresa viene por las llantas y las tritura y ya ellos hacen la disposición final. John, ¿el gobierno estimula ese tipo de conservación del medio ambiente? Sí, porque ellos en su reglamentación exigen que nosotros cumplamos con esos procesos. Tenemos una trampa de grasas instalada aquí en la empresa, tenemos que pasar informes de la disposición final de los residuos, los filtros, de todo eso tenemos que presentar. Pero aparte de que es una exigencia gubernamental, hay unas bonificaciones por eso. Descuento en impuestos, no sé, o definitivamente reglamentación. Es reglamentación, pero de todas maneras a nosotros pues nos conviene hacer esa buena disposición de los residuos, porque pues hasta genera un poquito de ingreso para la empresa esa disposición, y si no pues nos llenaríamos aquí como de un montón de cosas que no sabríamos qué hacer con ellas. El otro aporte que le hacemos al medio ambiente es que las montacargas trabajan con gas. Ellas no trabajan con gasolina ni con diésel, sino con gas. Ah, qué bien. Entonces el gas no es tan contaminante como es la gasolina y el diésel. Para tantas máquinas tenés bomba propia o cada ratico hay que ir a tanquear. Nosotros inicialmente teníamos un cilindro de gas de 100 libras, lo teníamos aquí en el área de la planta, con una manguera y una válvula pues especial, y llenábamos los cilindros de gas. Después nos pareció como un poquito peligroso hacer esa operación aquí en la empresa, porque el gas, usted sabe que el gas, pues él es inodoro, no tiene olor, pero le ponen un olor para que la gente se dé cuenta de que está escapando gas, y es explosivo. Si el gas se acumula, es explosivo, y hay muchas personas trabajando aquí en la empresa. Entonces dijimos, pues esa práctica la utilizamos por ahí 8 o 10 años, y ya no corramos más ese riesgo de llenar el gas aquí. Entonces ya hay unas empresas que nos alquilan las pipetas de gas, nos venden el gas y ellos tienen sus propios cilindros. Entonces se nos acaba un cilindro, los ponemos aquí y ya ellos vienen por ellos y nos traen unos llenos, y así ya ellos en su planta hacen ese proceso, que es más seguro. El tema laboral, tener gente jubilada, hay gente próximos a jubilarse. Sí. Han habido más o menos por ahí 4 o 5 personas que ya se han jubilado, pero venían de otras empresas, aportando en otras empresas, cotizando. Y ya conmigo se jubilaron. Y hubo uno que se jubiló porque tenía como un problema en el corazón, le pusieron un marcapasos, y en la ARL dijeron que era mejor, como le dieron una jubilación temprana. Tus empleados sueñan y tienen la posibilidad de jubilarse en tu empresa. Yo tengo varios empleados que llevan un poquito más de los 20 años conmigo. Entre esos están los hermanos míos, está un joven que empezó conmigo, Luis Eduardo Valderrama,
Él también ya lleva un poquito más de 20 años, formó ya su empresa. Eh, con él te cuento una cosa, él llegó aquí como auxiliar contable, tiene pues su historia bonita de, de, de superación. Llegó como auxiliar contable, era pues el que hacía las facturas, el que pues llevaba la parte de la contabilidad, y el mayor sueño de él era conseguir una casa. Entonces empezó a trabajar, compró una máquina, una montacarga, la compramos en Estados Unidos, la trajimos, él la puso a trabajar, él se volvió comercial, ya cuando llevaba un tiempo yo le dije que más bien bregara a hacer ventas de servicios, y empezó a meterse a ver dónde lograba conseguir algún contrato, y consiguió un contrato muy bueno con una empresa que se llama Papelsa. Y con las comisiones que se ganó en ese contrato, logró conseguir la casa. Le consiguió una casa a la mamá, pues compró la montacarga, y después él compró una empresa de una escuela de conducción. Resulta que nosotros, en vista de que cuando empezamos teníamos 3 o 4 operadores de montacarga, ellos decían, no, es que no busque más operadores de montacarga en Medellín, que no hay más, nosotros somos los únicos y somos los mejores. Y nosotros entonces vivíamos como muy, si se iba a ir alguno o algo, pues como muy nerviosos. ¿Cómo lo reemplazamos? No hay mano de obra. Entonces, en un momento empecé a hablar con Luis Eduardo y le dije, ¿qué hacemos? Y me dijo, no, vamos a capacitarlos, vamos a capacitar a la gente. Compramos unos cursos en Estados Unidos que venían en unos cassettes, y ahí vimos cómo se hacía pues los cursos. Entonces él empezó a dictar los cursos, porque él tiene muchos dotes de profesor. Entonces él les daba la capacitación, hicimos un programa, hay que hacer esto, porque una montacarga, si usted no tiene cuidado manejándola, puede producir un accidente hasta mortal. Con las uñas, y como ella es tan robusta, pues puede atropellar a una persona y pues la puede herir, o deteriorar la mercancía del usuario. Entonces empezamos nosotros a capacitar nuestra gente, y pues venían todos. Entonces después nos llamaron de una empresa donde daban cursos de capacitación de operadores de montacarga, y nosotros dijimos, no, nosotros damos cursos. Y entonces fuimos implementando el curso de capacitación de operadores de montacarga. Y eso es uno de los brazos de la compañía. De los brazos de la compañía, sí. Ven, hoy en día la persona que venga a tocarte la puerta a solicitar empleo, pues, ¿tiene que ser profesional o puede ser empírico? Anteriormente utilizábamos mucho las personas empíricas, y hemos tenido una costumbre, y es que en el SENA van jóvenes a estudiar mecánica, a estudiar contabilidad, a estudiar pues como. Entonces nosotros con los empleados que teníamos, porque ya teníamos pues el contrato de Papelsa, ya se nos aumentó la nómina, teníamos ya que cumplir con un requisito SENA de tener unos practicantes. Entonces los practicantes llegaban de mecánica y les enseñábamos a manejar montacarga y los capacitamos, y ya cuando terminaban la práctica se quedaban manejando montacarga. Los de contabilidad se fueron quedando también en la empresa, y pues, de la parte de SENA y de todas estas instituciones hemos ido recogiendo mucha gente para la parte pues, que siguen en la empresa. ¿Hay cabida a los discapacitados en la empresa? Que también es una reglamentación, tengo entendido, ¿no? Discapacitados, en este momento no hemos tenido ninguno. Porque hay beneficios. Si contratas discapacitados, creo que hay beneficios. Sí, no, más que todo hemos tenido personal que viene de practicantes, y son los que les hemos ido enseñando.
pero tenemos pues inclusión de muchas personas en la empresa. Eso te iba a preguntar, John. Inclusión. Negros, blancos, homosexuales, lesbianas tienen cabida en tu empresa. Sí, nosotros no hacemos ninguna distinción si es una persona pues por la raza, no, ni por la orientación sexual tampoco. Antes nos gusta tener personas que son más comprometidas con el trabajo, pues han mostrado mucha fortaleza las personas que pues que vienen con su orientación sexual distinta, tienen más compromiso con el trabajo. El posconflicto nos ha dejado una camada de gente pues que se vino del monte a la ciudad, hermano, porque le tocó. También podemos percibir o recibir ese tipo de personas, sea guerrillero, paraco, tienen cabida. Pues te lo pregunto porque eso es parte de composición de tejido social, John, porque se va estigmatizando la población. Y si nosotros los empresarios no cambiamos el chip, pues esa gente va a seguir allá y no van a tener esa transformación social. ¿Aportás a eso? O sea, lo que hemos tenido más es como los jóvenes son los que han venido más, son los que han tenido más acogida, las personas sin experiencia, pero que hayan tenido un estudio, que hayan tenido un estudio técnico, ya sea en el área contable, en el área de mecánica, en el área de soldadura, pues porque de ahí los podemos ir formando. De la parte de que hayan venido así de conflicto, ya sean de la parte de guerrilla, pues es que estamos como en la ciudad y no hay, pues yo no he visto como que venga arrime pues como tanta gente así aquí a tocar las puertas de la empresa, no hemos tenido esa oportunidad, pero en el caso de que llegara alguien, pues desde que sirva y sea funcional, pues, sí. O sea, hay controles en la compañía. Hay personal que es buen empleado y aporta a la empresa, son bienvenidos, y pues como en todas partes, la gente misma es la que se va labrando su estadía en la empresa a medida que van aportando y que van siendo, pues, o sea, uno tiene que tener una relación de que uno se compromete con el pago pues del sueldo, de las prestaciones sociales, de cumplir con la seguridad social. Ellos deben cumplir con la parte contractual, o sea, de hacer el trabajo bien, de la honradez, todas esas cosas que... Casa de herrero, cuchillo de palo, pagas pensión, sí, te claro. Vas a jubilar. Yo llevo ya tengo como 30 años, como 35 años ya cotizando a la seguridad social. El retiro es pues, cerca, uno dice ya a la edad que vamos entrando y uno va pensando en el retiro. ¿Tus hijas te acompañan en el proceso hoy en día? Sí, las dos hijas trabajan conmigo. Nosotros tenemos aquí dos empresas. Está Montacarga y Transportes. Y en Montacarga y Transportes teníamos que mover equipos muy grandes. Ya fuimos consiguiendo montacargas de más capacidad. Para esas montacargas nos tocó comprar una tractomula con la cama baja, y ya entonces necesitábamos utilizar la planilla pues de movilización de carga, y para eso la empresa tiene que tener una resolución del Ministerio de Transporte para poder mover la carga. Y nosotros tratamos de hacer eso y no fuimos capaces de que la empresa le dieran esa resolución de manejo de transporte de carga. Entonces nos tocó comprar otra empresa que ya estaba en operaciones en Urabá, y dejaron pues de estar activos. Entonces compramos la documentación, pues la empresa, pero solamente en papeles, que solamente estaba con un cliente. La empresa se llama Serfletar y la utilizamos para sacar las planillas de carga, y cuando menos pensamos llegaron
unos muchachos que habían trabajado en una empresa de carga y nos dijeron que ellos querían trabajar con nosotros en Serfletar, contratando carga, o sea, se contrata tractomulas en tercerizado pues en Cartagena para traer puertos. carga en puertos o para mover carga en camiones. Entonces empezamos a mover ese tipo de carga. Más o menos estuvimos como 2 años con ellos. Tuvimos una suerte, y es que en un momento dado uno de los comerciales que trabajaba con nosotros, él tenía un amigo que trabajaba con la empresa 472, que ellos hacen el transporte del estado del correo postal, y aquí en Medellín necesitaban hacer un trabajo directamente con 472. Estuvimos llenando documentación, nos presentamos como candidatos, como cotizantes, y nos salió la oportunidad de trabajar con ellos. Eso era un contrato como por 4 o 5 meses. Pero con el Estado todo es por licitación. Ya después licitamos y nos ganamos seguir en el contrato y empezamos a trabajar con ellos. Entonces yo ya manejaba las 2 empresas, montacargas con 70 personas, y ya Serfletar ya también era por ahí otras 50, 60, 70 personas. Y en ese momento Paulina, mi hija mayor, ya llevaba más o menos 7 u 8 años trabajando con la empresa. Ella es administradora de empresas de AFIT. Entonces yo le dije: Paulina, llegó la hora, hermana, de nadar sola. Llegó la hora, y está esta empresa Serfletar para ustedes dos, para Paulina y Manuela. Manuela ya estaba terminando la universidad, ella estudió mercadeo en EAFIT también, y ya las dos cogieron la empresa y la manejaron. Ya hice documentación y todo de que ya la empresa pues... y son empresas que se hacen soporte. Sí. Es como el direccionamiento ideal, que se complementen. Sí, ya ellos con ese contrato pues tenían que tener un apoyo financiero y todo, entonces también nos apoyamos en los bancos. Bancolombia nos ha ayudado mucho, el Banco Bogotá, y hemos ido trabajando de la mano de estos 2 bancos. Ahora también el Banco Caja Social. Pandemia, ¿cómo te fue en pandemia, John? En pandemia, pues como a todos nos cogió de sorpresa. Teníamos todo pues trabajando bien. ¿Soportaste la nómina o tuviste que despedir gente? Nosotros todos los contratos los teníamos a 1 año, casi siempre hasta diciembre. Pero como lo de movimiento de carga es algo que es tan indispensable, entonces el municipio de Medellín sacó unos decretos, y había que unas empresas no podían parar. Por ejemplo, las empresas de alimentos no podían parar, las empresas de medicamentos, de salud. Entonces, para ellos poder descargar su mercancía, tenían que pues ir una montacarga y descargarle la mercancía. Entonces nosotros nos fuimos ahí pues el trabajo se disminuyó más o menos a un 40%. Pero hubo ayuda gubernamental, el Estado te colaboró, creo que sí, con nóminas y eso. Sí, el gobierno, gracias al presidente Duque, estoy muy agradecido, porque nos ayudaron mucho. Nos dieron el apoyo como 4 o 5 meses de la nómina. Ellos nos pagaban en base al salario mínimo según los trabajadores que tuviéramos. Entonces tuvimos un apoyo. Pues sin ese apoyo no hubiera, sobre todo montacarga y transportes, no hubiera podido sobrevivir. Serfletar sí, porque Serfletar ya tenía un contrato con el Estado, y ese contrato se seguía, o sea, no se interrumpió. Pero nosotros como montacarga y transportes se nos redujo drásticamente el trabajo. Como manejas maquinaria pesada y maquinaria de mucha tecnología, me imagino importadas mucho. Colombia, de cara al futuro, ¿podemos subsanar todas esas necesidades o tenemos que seguir dependiendo de países productores?
Eh, pues a mí me ha tocado ir mucho a Estados Unidos a comprar máquinas y uno ve como la diferencia de la cultura de la gente y ellos pues tienen una forma de ser como más, pues con más desarrollo y nosotros tenemos que ir aprendiendo de esa parte, de ese, o sea, la gente es más, muy comprometida con el trabajo, muy, pues están más desarrollados que nosotros y eso lo tenemos que ir aprendiendo nosotros. Pero vamos en ese camino de ir siendo un país más en vía de desarrollo. Tenemos que ir mejorando. Tu empresa hoy en día está radicada en Medellín. ¿Hay perspectivas de ampliarse a nivel nacional? O sea, cuando empezamos la empresa de un momento a otro creció mucho. Pero creo que tuvimos una falla y es que nosotros no teníamos unos procesos establecidos ni unos métodos de trabajo. Pues usted va a una empresa ya grande o desarrollada y ellos ya tienen sus métodos. Usted va a McDonald's y si se va una persona, eso no importa porque al otro le dan las instrucciones exactamente de qué tiene que hacer. Ellos ya tienen como todos esos protocolos y todos esos procedimientos muy establecidos. Y nosotros no teníamos esos procedimientos y esos estándares de trabajo establecidos. Entonces, no hemos querido ir hacia otras ciudades porque el objetivo principal en este momento, ya que estamos en un nivel con 70 personas trabajando y nos hemos sostenido todo este tiempo, lo que queremos es estandarizar nuestros procesos, o sea, ya ir como sistematizando, organizando, pues que todo quede bien estructurado, bien para estructurado. Pensar en salir a otro lado. Exactamente, sí, porque siempre es difícil, o sea, si uno no tiene esos procesos es muy difícil. Comete un error, cuando uno cotiza, da un precio y de pronto puede dar un descuento y puede que el descuento no sea adecuado. Tenemos que analizar muy bien los costos de cuánto vale prestar un servicio. Todo eso hay que tenerlo muy detallado. Entonces tenemos que ir primero que todo puliendo la casa y barriendo bien en casa. Exactamente. Ven, la apertura económica que nos la trajo Gaviria, el gobierno de Gaviria, dio estándares para que muchos inversionistas extranjeros fijaran sus ojos en Colombia. Y de hecho hay mucha inversión extranjera. ¿Estás abierto a eso? Que pueda venir una multinacional y te diga, bueno hermano, yo soy el que produzco estas máquinas, venga, asociémonos para que cojamos gran parte de la torta del mercado, o definitivamente se quedan en familia en la empresa. Nosotros en el año 2011 teníamos una representación de una empresa que hacía patines industriales de Estados Unidos, se llama Hillman Rollers. Vendíamos los patines aquí. Me han llamado de empresas de China que los represente para vender maquinaria. Entonces, pues tuve esa representación. En un momento dado también tuve una representación con Toyota, pero, o sea, como le digo, lo que primero tengo que hacer, ya después de toda esta experiencia. Déjale ese chicharrón a tus hijas, hombre, a la nueva generación. Sí, o sea, primero tengo que estructurar demasiado bien los procesos, que coja uno un catálogo, esto se hace así, esto se hace así, todo para que sea más fácil de entregar el manejo de la empresa ya a las hijas. Las redes sociales, ¿cómo vas con ese tema a nivel empresarial, John? Muy bien, la hija menor Manuela, ella estudió mercadeo, maneja muy bien la parte
de redes sociales, página web, elabora los catálogos. Vamos bien en el proceso. Hay un tema, pues a ver, la verdad es que se avecinan elecciones presidenciales, John, y el país, pues lo percibo y lo percibimos mucho, está muy polarizado, ¿cierto? Estamos en una incertidumbre, un temor que porque el uno, que porque el otro, que bueno. Subas el que se suba allá a gobernar, ¿qué le pedimos? ¿Qué te hace falta al gremio? Y ojo a la pregunta, ¿qué le hace falta al gremio? ¿Y el gremio está unido? ¿Tienen ustedes una cooperativa? ¿Tienen una representación a nivel nacional? ¿O cada uno camina por su lado? En el área de carga, sí hay asociaciones fuertes a nivel nacional. Pero en el área de montacargas y grúas, cada cual camina por su lado. De todas maneras, nosotros trabajamos con los colegas pues, que tienen también montacargas. Si ellos no tienen un equipo, nosotros se lo alquilamos para que puedan llevar a cabo su labor, o ellos también nos alquilan equipos. Esa parte pues se va haciendo poco a poco. O sea, ha habido colaboración de parte y parte. Nosotros hemos colaborado con unos y también nos han colaborado. Y si se sube Pepito Pérez, sin dar nombres acá, ¿qué le pedís a ese nuevo gobernante? ¿Qué le hace falta al gremio? O sea, lo principal de un gobernante me parece que es frenar la corrupción. Eso es el principal. O sea, ¿qué es lo que nos tiene a nosotros en el subdesarrollo? La corrupción. Y la gente en todas las áreas pues siente mucha tristeza de ver que pues unos recursos se desvían para otros sectores, pues se los llevan pues prácticamente de aquí del país, inventan unas cosas, pues ahora con lo de estos internet para todos, pues muy triste ver uno que hay gente que hace mal uso de ese... Que se cambian el nombre por Roberto. Sí, o sea, la corrupción hay que frenarla, sea de derecha o sea de izquierda, o sea de la parte media. Lo primero que hay que hacer es eso frenar es como a nivel general de la nación, pero a nivel del gremio, ¿qué crees qué le pedirías al gobernante de turno para el gremio tuyo? ¿Qué crees que...? Porque, por ejemplo, tú vas a montar un montacargas y lo vas a llevar para Copacabana o para Caucasia, hay una tramitología muy larga que tú crees que eso se puede reducir y reducir costos o algo por el estilo. Pues al gremio de nosotros, que es los transportadores, lo principal, pues que haya más apoyo en la parte de que sea más, de pronto los créditos sean un poquito más livianos, que sean unos créditos con unas tasas de interés más bajitas. Bancoldes ha apoyado mucho en esa parte. Últimamente los créditos bajaron pues los intereses han sido más cómodos. Eso ha aumentado pues facilita uno conseguir más máquinas o hacer uno inversiones para generar más empleo. Esa parte la veo bien. Lo de tramitología y eso, pues ya uno como que se acostumbró a llenar los procesos. Pero es que, John, lo que pasa es que la tramitología genera corrupción. Ahí es donde tenemos el talón de Aquiles. Porque si vos vas a ir al tránsito a pedir un documento para poder cargar estoy suponiendo, no con conocimiento de causa. Entonces te toca mandar un funcionario al tránsito porque voy a cargar en una cama baja tal y por debajo, venga, tome esto para que me saque rápido. No, eso ya no es abolir así. Eso no. No, eso ya no es así. No. Eso era antes, ya no. Ya con el internet y con todos los procesos por la parte, ya usted todo lo hace por el computador. Un permiso de carga usted lo saca por el computador.
y me parece que el Ministerio de Transporte ha agilizado todo bien y lleva esos procesos bien. ¿Ayuda a la policía de carreteras en todo ese proceso o ahí hay corrupción? Pues en todos los gremios pueden haber corrupción, pero en general veo que las cosas marchan bien, antes lo ayudan a uno. Por ejemplo, hay veces que vamos con una carga y hay un tramo de la carretera que es muy estrecho, entonces la policía de carreteras antes lo acompaña a uno y hace señalización. Esa parte hemos tenido mucho apoyo. Te hago remembranza de Bogotá, ¿te acuerdas esa cosa que cayó y mató un poco de niños en un bus? No me acuerdo el colegio, pero bueno. Y a raíz de eso nació una seguridad muy grande y un acompañante, un carro adelante con un aviso grandote y eso. ¿Eso no incrementa los costos en producción, John? Sí, pero es que es necesario, o sea, es necesario que cuando usted va con una carga extradimensionada, vaya un vehículo de escolta adelante con un cartel que diga que viene un carro con carga larga y otro carro atrás, pues si la carga es muy extradimensionada y tiene que tener gente capacitada para hacer el acompañamiento. Pero son medidas que para mí son razonables. Son razonables porque es que usted con una carga grande, usted no puede andar como si fuera Pues yo te lo pregunto, campero. porque es que yo viajo mucho y, gloria al Señor, he tenido la oportunidad de conocer muchos países. Eso no se ve en otros países, a no ser de que sea una carga muy grande, muy inmensa. ¿Sabe por qué no se ve en otros países? Porque es que la geografía de nosotros es muy distinta. Es muy distinta. Correcto. Entonces usted en Estados Unidos hasta en la calle más simple tiene 3 o 4 carriles. Correcto, y sí. usted es súper amplio. En Sí. cambio aquí las carreteras vienen, el que viene en este sentido y el que viene en este sentido contrario se juntan están muy próximos. Entonces ahí es donde... Entonces, señor presidente, vamos a ampliar las carreteras. De hecho, vamos en las 4G, ¿cierto? Sí, Eso es muy fundamental. Eso nos ha ayudado. Ven, John, cambiemos un poquitico de tema. ¿Cómo quieres que te recuerden el día que no estés en este planeta? Pues a ver, el aporte que yo creo que he hecho es más que todo generación de empleo. Eso es lo que he hecho mucho. Me ha tocado generar bastante empleo. Como colombiano he hecho un aporte pequeño a la construcción de tejido social. A la construcción, sí, de tejido social. O sea, yo creo que cuando me vaya a este mundo me voy satisfecho porque ese fue mi aporte, generar empleo. El legado que le dejas a las niñas es ese, generen empleo. Sí, ajá, generen empleo. Paguen impuestos. Paguen impuestos, sí, siempre, eso pues es parte del proceso, porque la corresponsabilidad de uno con el gobierno, pues como le digo, nosotros pues tenemos beneficios, tenemos hospitales, tenemos carreteras, tenemos escuelas, todo eso pues hay que pagarlo porque eso no se puede hacer gratis. Colombia, pues la verdad y lo digo mucho en mis entrevistas, me parece que Colombia tiene que pasar esa página de la estratificación, que no se ve en otros países. Aquí todavía estamos en el estrato 1, 2, 6, ven. Esos pelados de barrio, de barriada, que tienen o no tienen oportunidades laborales, ¿qué consejo le damos a esa nueva juventud? Tú que has trajinado y te ha tocado las verdes y la madura, ¿qué consejo le podemos decir a todos esos muchachos que están en una esquina o tirando vicio o tomando trago o con el cerebro a ver a dónde robo por la misma falta de oportunidades laborales? Tú no las tuviste, tú te labraste tu futuro. ¿Qué consejo para esa nueva generación? O sea, es que las oportunidades se las debe buscar uno y casi siempre apoyado es en un estudio. O sea, si la persona casi que es bachiller solamente, pues le falta un poquito más, o sea, le falta, el SENA es una gran oportunidad para uno conseguir después un trabajo, porque, o sea, si usted tiene el bachillerato, al menos tiene que aprender o a manejar un carro,
o estudiar en el SENA algo como, pues por ejemplo, una tecnología en mecánica, por ejemplo, manejando máquinas, herramientas, torno, fresadora, en la parte contable, de auxiliar contable. Entonces, si usted tiene ese otro estudio, ya es más fácil de conseguir el trabajo. Y porque cuando ya usted tiene en el SENA o en una institución técnica, lo mandan a hacer prácticas. Y ahí es donde usted tiene la oportunidad de engancharse con una empresa, al menos entonces ya tiene como al menos un poquito más de oportunidad. Pero si usted se queda en el barrio, ahí pues como que nadie lo va a ir a buscar a uno allá. El consejo es estudia, hermano, que el estudio nos da o sea, estudie lo que a uno le guste. O sea, si le gusta la mecánica, si le gustan las motos, pues aprenda como algo de las motos, cómo repararlas o alguna cosa. O si le gusta la parte de negocios, estudiar algo de comercial. O sea, algo que le ayude para que lo enganchen más fácil en las empresas. ¿Consideras que una segunda lengua es muy importante en el desarrollo empresarial del país? Cuando te hablo de una segunda lengua puede ser cualquier idioma. Generalmente la gente opta por el inglés, pero tratar de que en tu empresa y tu nueva generación, en este caso tus niñas, tus hijas, sean bilingües. Sí, ellas, yo pues, como sale... Ya se quedó con el paisa. Ya sé como, ya cloro, con el no aprendí a hablar. English. Sí, o sea, yo, en esa parte me faltó de haber aprendido inglés, pero las dos hijas sí hablan inglés. O sea, Paulina estuvo viviendo 6 meses en Nueva York, se fue a estudiar inglés. Manuela también estuvo estudiando inglés. Y ya las dos se defienden pues en el inglés. ¿Y tus empleados? ¿No es necesario que aprendan una segunda lengua? Nosotros muchas veces tenemos que comprar repuestos, dar especificaciones de alguna pieza que necesitemos de una máquina. Eso lo tenemos que pedir casi siempre en otro país. Ellos en esa parte necesitan un inglés técnico. A ver, la verdad es que el tiempo en televisión es corto, John, y uno quisiera, pues sí, tenemos mucha tela por cortar y creo que tener muchas experiencias de vida para transmitirle a nuestros suscriptores. Pero el tiempo es corto, hermano, y la verdad hay que procurar a través de ese corto tiempo transmitir ese mensaje a las nuevas generaciones, a los nuevos empresarios. ¿Cómo nos despedimos? Con un mensaje que consideres vos que pueda llegar a la transformación de una mejor Colombia. Bueno, o sea, para las nuevas generaciones, el consejo que les doy es que, o sea, que las oportunidades están dadas, ya están hechas. Lo que pasa es que hay que salir a buscarlas, no es esperar que a uno le lleguen las cosas, no, sino que uno tiene que ir buscando sus cosas. O sea, uno tiene una meta, quiere algo, uno empieza como a ir planeando y mirando a ver paso a paso cómo logra llegar a esa meta. Lo principal, me parece a mí, es capacitarse. Y en Colombia hay forma de capacitarse, y ahora hay más forma que antes. Porque está el internet. Cuando yo salí de la universidad no había computadores, no había sino un computador por allá en un salón, y eso no lo podía tocar nadie. A mí me tocó aprender después cómo manejar un computador, cómo manejar todo, pues hasta que aprendí, porque vi pues que era parte de lo que yo necesitaba hacer para poder seguir con la empresa. Y a los jóvenes yo les recomiendo, tienen que capacitarse en algo. Si les gusta la parte de cocina, pues estudiar algo de culinaria. Si les gusta la parte de mecánica, estudiar. Si les gusta las ventas es algo que se requiere mucho, y en todas partes es bienvenido un comercial que sepa hablar, que estudie algo de eso es muy importante. O sea, uno capacitarse en un arte para poder llegar pues a progresar.
hasta gente del campo. Por ejemplo, una persona del campo le puede, en el campo hay trabajos que son fáciles de hacer. Por ejemplo, una persona que le guste trabajar con caballos puede aprender a herrar los caballos. Hay cursos para herrar. O le guste aprender a montar un caballo, hay que saberlo cómo se va domando. Tener conciencia de trabajar en Exactamente, eso no. guiar. John, el canal te quiere hacer un reconocimiento. Te regalamos un obelisco. Ah, bueno, muchas gracias. El simbolismo de un obelisco no es otra cosa que, eso es milenario, pues eso es de los egipcios, lo hay en las grandes capitales del mundo y es un símbolo de fortaleza, de berraquera, de dureza, de trascender y traspasar en el tiempo los logros que se han conseguido. Para mi canal, para mi esfuerzo, para lo que le podemos transmitir a las nuevas sociedades, te vemos representado ahí. Ah, bueno, muchas gracias. Ya va a ser parte de tu estantería. Agradecerte mucho tu tiempo, agradecer el espacio que nos has brindado y para transmitirle a Colombia y al mundo tu ejemplo de vida. Muchas gracias, Muy Jaime. agradecido. Despidámonos de nuestros suscriptores. Bueno, muchas gracias a todos, a Jaime por la oportunidad que me dio de estar en el canal y espero que pueda hacer un aporte para las nuevas generaciones, que las oportunidades están dadas, o sea, hay oportunidad, uno no se vara, pues uno tiene que buscar las cosas y sobre todo en lo que le guste a uno, por ahí irse orientando uno. 3 principios o 3 valores para dejarle a estas generaciones. La honradez es un valor súper importante la honradez. Ser una persona respetuosa, de pues respetarle, o sea, como uno tiene derechos, las otras personas también tienen derechos. Me parece que es muy importante que las nuevas generaciones tengan muy presente el respeto hacia los demás y ser muy, pues como muy, ir buscando oportunidades, ir buscando, o sea, que las cosas, uno no se puede quedar en la casa sentado esperando a que le llegue algo, no, hay que ir a buscarlo, o sea, uno es el que tiene que ir por las cosas y lograrlas. Si uno no va a Mahoma, la montaña hay que ir. Amigos suscriptores, ejemplo claro de vida, ejemplo de emprendimiento, de honradez y honestidad, nos lo acaba de decir. No hay más palabras sino agradecerle a John lo que hace por Colombia, lo que en realidad, este hombre sí tiene muy claro lo que es colombiano, compra colombiano. Recuerden, es muy importante buscar el trabajo, no el trabajo que nos venga a tocar la puerta. Hasta una próxima.